Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Numeral, las víctimas merecen. Numeral, las víctimas merecen. Tenemos en exclusiva un informe que ha sido preparado por Mauricio que nos permitirá, echar un vistazo a la realidad de las víctimas. Muchas víctimas, poca plata para su reparación. Esa es la realidad que nos deja el conflicto en Colombia. Muchas víctimas, poca plata para su reparación. Numeral, las víctimas merecen. Antes tenemos noticias relacionadas con el proceso de elección del nuevo director administrativo de la Cámara de Representantes. Sobre todo, María Camila, porque en las últimas horas hemos venido hablando del perfil tan particular del candidato exalcalde, quien además hasta el momento no nos ha atendido para poder conversar con él y poderlo conocer mejor, ¿no? Lástima que no nos ha atendido Juan Pablo, pero lo que sí le podemos confirmar a usted y a los oyentes es que juiciosamente investigamos en la Contraloría, en la Fiscalía también, preguntamos si el señor John Abiud Ramírez tenía procesos abiertos actualmente. Nos aseguraron que sí. En la Contraloría en febrero le abrieron o le practicaron mejor versión libre, están en este momento estudiando pruebas, pero el proceso está abierto por daño patrimonial causado al departamento de Santander cuando era alcalde de Girón. Y en efecto tiene abiertas no una, ni dos, ni tres, sino 6 investigaciones en la Fiscalía, exactamente en la Dirección Seccional de Bucaramanga por prevaricato. Repítame entonces, por favor, el hombre que está picando en punta para convertirse en el nuevo director administrativo de la Cámara de Representantes, exalcalde de Girón, llegaría al cargo cuando aún en su contra hay una serie de investigaciones, tanto de Procuraduría como de Fiscalía. Sí, pero además es que esto es muy grave, Juan Pablo, porque no sé si usted sepa los recursos que va a manejar esta persona. El cargo de esta persona va a manejar recursos de más de 300 millones de pesos. Y entonces, si tiene procesos abiertos en la Contraloría, ojo, por daño patrimonial causado al departamento de Santander cuando era alcalde de Girón y 6 investigaciones abiertas en la Fiscalía por prevaricato, pues no se entiende cómo es el candidato elegido del partido de la U y posible candidato, es el mejor candidato hasta el momento para ocupar ese puesto. Bueno, pues ojalá el exalcalde John nos atienda y pueda explicarnos todo esto, todo sobre su historia personal que pues hoy día pareciera jugar en contra de su postulación a la dirección administrativa de la Cámara. Es el momento de conectarse porque nos vamos a esta hora con las víctimas, numeral, las víctimas merecen. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Durante muchos años las víctimas no podrán borrar el horror de la guerra. Nada les devolverá lo que perdieron en medio del conflicto. Y hablar hoy de reparación pareciera una utopía, porque hay muy pocos bienes, muy pocos recursos para poder reparar a tantas víctimas que ha dejado la historia del conflicto en el país. Hasta el pasado 1 de julio, hace 15 días, en Colombia se tenía un reporte de más de 9 millones de víctimas acreditadas, 9.031.048 víctimas acreditadas según el Registro Único de Víctimas. Y en este informe especial de Sigue la W, pues vamos a entregar detalles de cuántas víctimas han sido reparadas, cuántos bienes han sido entregados por los autores, los actores del conflicto y las dificultades que se tiene para reparar a las víctimas. Mauricio, vámonos con las cifras, la realidad de la reparación de víctimas. Mire, Juan Pablo, de acuerdo con este informe obtenido por Sigue la W, de las más de 9 millones de víctimas se tiene que por lo menos 8.047.756 son por desplazamiento forzado, 1.044.399 por homicidio, 502.000 por amenaza, 32.382 por delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado, 23.690 por desplazamiento o despojo de tierra, entre otros delitos. Es de aclarar, Juan Pablo, que una víctima puede estar reconocida no solamente en un hecho, sino en varios hechos victimizantes que se van acercando a la unidad de víctimas y allí les van asignando su calidad de víctima.
Pues mire, Mauricio, para el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Ley de Justicia y Paz no le dio garantías jurídicas a las víctimas. Y esta afirmación pues tiene sentido porque hasta la fecha se tiene 23.158 víctimas acreditadas correspondientes a decisiones judiciales de los tribunales de justicia y paz. Pero entonces, de las indemnizaciones por orden judicial, 3.285 corresponden a víctimas de Salvatore Mancuso, 1.371 de Orlando Villa Zapata, alias La Mona, 1.272 del bloque Mineros y Ramiro Banoy, y pues mientras que 8.141 indemnizaciones más corresponden a víctimas de otros ex paramilitares, para un total de 14.069 víctimas. Andrea, y recordemos que precisamente la Ley de Justicia y Paz, en esa ley no solo se sometieron grupos paramilitares, sino también algunos integrantes de grupos guerrilleros, de los cuales se tiene que entre el Ejército Revolucionario Guevarista y los Comandos Armados del Pueblo repararon a 336 víctimas por cerca de 410.000 millones de pesos. Sin embargo, muchas víctimas siguen sin ser reparadas, como es el caso de una víctima que lleva 3 años, Jenny, quien lleva buscando una indemnización por el asesinato de su padre ocurrido hace más de 20 años. Vamos a ver qué pasa con el audio de Jenny. Pero entre tanto, veamos lo que pasa con el Fondo para la Reparación de las Víctimas, que administra 1.431 bienes inmuebles entregados por grupos paramilitares. Estos han sido evaluados en más de 415.000 millones de pesos. De estos, 938 están en zona rural, 493 en zona urbana. La guerrilla de las FARC administra 164 bienes inmuebles avaluados en 8.450 millones de pesos, bienes que fueron entregados en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Mauricio. Sí, señor. Este informe también revela que desde el año 2012 han sido reparadas apenas 14.122 víctimas de grupos paramilitares, es decir, un 60%, teniendo en cuenta, Juan Pablo, que han sido acreditadas 23.158 víctimas. De los 1.595 bienes administrados por el Fondo para la Reparación a las Víctimas, 389 cuentan con la medida de extinción de dominio por más de 194.000 millones de pesos, y el restante, es decir, 1.206 bienes, no cuentan con extinción de dominio. Pues mire, si le parece, Paola, también leamos las dificultades que ha tenido la unidad de víctimas para comercializar los activos y reparar a las víctimas. Leo los primeros y usted también nos tiene otros. Por ejemplo, presencia de minería ilegal y de cultivos ilícitos, amenazas de ruina, pérdida o deterioro, bienes que por ubicación geográfica, topográfica, vías de acceso, condiciones de seguridad y orden público implican la posibilidad de su administración. Y entre otras dificultades, Andrea, pues está la ocupación no autorizada. Esto es por existencia de gravámenes anteriores a la recepción, como hipotecas y embargos. También dificultades en el saneamiento físico, jurídico, económico y fiscal. Y además dificultades por el impuesto predial o el impuesto de valorización. Pues vámonos a hablar de víctimas y hablemos de la situación de la reparación a las mismas. Ramón Rodríguez es el director general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas. Doctor Ramón, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial por darnos esta oportunidad de contar cómo va este proceso y cómo ha sido la administración de estos bienes a través de este fondo. Cuando se habla de 9 millones, más de 9 millones de víctimas, si nosotros cogiéramos todo lo que hay en el fondo, doctor Ramón, todo, bienes, recursos, dineros incautados, en fin, todo, ¿cuánto le correspondería a cada víctima de reparación si se hiciera una reparación o una repartición equitativa de lo que hay? Bueno, ahí ese cálculo pues no sería muy significativo para las víctimas. Ustedes acaban de hacer una radiografía de acuerdo a la información que nosotros teníamos o tenemos en el Fondo de Reparación a las Víctimas. Todas las dificultades para monetizar estos bienes, el cálculo matemático sería muy difícil de poderlo hacer en este momento por todas las dificultades que tienen para la monetización de estos bienes. Cuando en el marco de la Ley de Justicia y Paz entregan un bien, pues viene con
muchas dificultades. Lo hemos logrado mejorar con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, pero primero nos entregaban bienes totalmente destruidos. El ocupante, antes de entregarlo, lo desmantelaba totalmente. Se llevaba las cosas, llegábamos y recibíamos unas cosas totalmente deterioradas que tocaba volverlas a mejorar para poder tratar de, como ustedes lo manifestaban, ponerlos por lo menos en arriendo mientras hay todo el proceso de extinción de dominio, o lo segundo, poderlos monetizar. Esos son los recursos que nosotros como Fondo de Reparación a las Víctimas y desde la unidad se han logrado. Nosotros de los bienes se han monetizado 4.000 millones de pesos en monetización y 2.000 en arriendos. También tienen las dificultades para arrendar, o sea, tienen todos los antecedentes de estos bienes, y cuando se presenta una persona para poderlo arrendar, pues tiene temor a tomar este bien en arriendo, los antecedentes que ha tenido el bien. Adicional a eso, las dificultades por los cánones de arrendamiento, porque buscamos que sean muy cercanos a lo que se tiene comercialmente, y cuando pues se presentan, las personas desisten de estos arrendamientos y terminamos administrando los bienes. Por eso la pregunta que me hacías hace un momento es muy compleja de dar respuesta, porque son 9 millones de víctimas las que están en el registro. Es que es mucha gente. Y eso no es muchísima gente. Doctor Ramón, listo. Entonces, lado de monetizar, difícil por la particularidad de los bienes. Entonces, le cambio la pregunta. ¿Cuánto se está demorando la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas en garantizarle esa reparación a quienes han sido víctimas de las FARC, del ELN, de grupos paramilitares, en fin, de tantos actores que ha tenido el conflicto en Colombia? Bueno, para esto es bueno tener los antecedentes. La ley 1448 nace financiada, hay un COMPES que respalda, pero en el 2013 hay una sentencia de unificación de la Corte donde el hecho victimizante, el desplazamiento, es el que tiene que ser indemnizado también. Se contempla, lo contemplan allí a ser indemnizado. Y como vemos en las cifras de esos 9 millones, pues 8 millones son por el hecho de desplazamiento. Se desfinancia totalmente. Venimos haciendo todo el proceso. Hemos llegado de esos 9 millones, 7.300.000 son sujetos de atención, o sea, el pago de la indemnización por el hecho victimizante de desplazamiento. Cuando llegamos a los recursos, no tenemos los recursos suficientes. Hemos logrado solamente 1 millón de víctimas indemnizadas con todos los 9 años de implementación de la ley 1448. Por eso la urgencia es poder conseguir recursos adicionales. Una fuente que está acá son los bienes que estamos hablando de casi 1.600 bienes que ya se tienen en el fondo. La semana pasada tuve reunión con el fiscal de extinción de dominio y nos dicen que van a llegar 102 bienes nuevos bienes para administrar. Y lo que queremos no es administrar bienes, es poderlos monetizar para esos recursos, poderle pagar a las víctimas, porque sabemos que si seguimos a este ritmo se van a llevar más de 10, 15 años para poderle cumplir a todas las víctimas en el pago de la indemnización. ¿15 años? No, doctor Ramón, está muy lejos eso. Déjeme, le leo algunos comentarios que llegan con el numeral "Las víctimas merecen". @ Tere Muñoz 3 escribe numeral "Las víctimas merecen saber la verdad". @ Sergio Josué 79, numeral "Las víctimas merecen que los sanguinarios de las FARC dejen de hacerse los de la vista gorda. Ellos son los que deben indemnizar en vez de que la JEP los favorezca". Numeral "Las víctimas merecen". Escribe @ Germán Leonardo C1. Numeral "Las víctimas merecen". Miles de víctimas de todo tipo de FARC. Y ellos están premiados e impunes. @ Maratere escribe numeral "Las víctimas merecen que paguen los que les asesinaron sus seres queridos". @ LC Gómez L numeral "Las víctimas merecen ser reparadas y que los criminales guerrilleros paralíticos, bueno, no, creo que debe ser paramilitares, etcétera, que si no se acogen a la JEP y dicen la verdad, deben ser de inmediato judicializados". Y escribe @ Ángel Zuley numeral "Las víctimas merecen ser reconocidas, ser escuchadas, ser reparadas, no ser revictimizadas, no ser ignoradas, no ser burladas". Mauricio, numeral "Las víctimas merecen". Sí, señor. Bueno, don Ramón Rodríguez, le pregunto frente a los bienes que están administrando ustedes en la unidad de víctimas. Hay algunos que tienen dificultades porque están en terrenos donde el conflicto aún permanece. ¿Qué va a pasar con esos bienes? ¿Es posible que caigan en manos de nuevos actores del conflicto? ¿Y hay alguna manera de poder por lo menos recuperar algo
y tratar de indemnizar a las víctimas? Mauricio, nosotros dentro de del Fondo de Reparación a las Víctimas trabajamos muy de la mano pues con Fiscalía General, con el Ejército, con la Policía, para garantizar la sostenibilidad de estos bienes en todo el territorio. Sabemos de las dificultades en unos porque para poder llegar y las personas que los administran les toca montar todo un esquema de seguridad para poder llegar a estos bienes, garantizando el sostenimiento por ahora, agilizando con la Fiscalía General y por eso en el marco de la ley 1448 y en la prórroga que se va a tramitar por los 10 años más que ya la Corte Constitucional abrió el espacio, es buscar cómo podemos monetizar muy rápido, de una forma expresa estos bienes, no durar en los temas de administración porque eso se vuelve un costo para el fondo de reparación. Cada bien fácilmente un servicio de vigilancia nos puede valer 7, 8 millones de pesos al mes. Y pues sujeto a todas las dificultades que se mencionaban hace un momento, presencia de minería ilegal, nuevos actores, la reacomodación de los actores en el territorio, presencia de nuevos grupos armados organizados que están llegando a las regiones, y por eso hacemos todo este esfuerzo con las autoridades, garantizando la seguridad y garantizando la administración de los bienes mientras se puede monetizar. Claro. Hay una polémica, digamos, que siempre ha estado en el debate público y particularmente en el legislativo, en el Congreso, por parte de la bancada del Centro Democrático, que dice que ni una sola persona víctima de las FARC ha sido reparada con dineros de este grupo, pues que ya entregó las armas, aunque quedan disidencias. Sin embargo, hay unas dificultades administrativas desde la SAE que ha impedido que se realice todo el proceso para constituir el patrimonio autónomo que permita monetizar estos bienes. ¿Cuál es la realidad con respecto a las víctimas particulares de las FARC? Frente a las víctimas particulares de las FARC, nosotros como Unidad para las Víctimas venimos con el Presupuesto General de la Nación, que es el principal aportante frente al pago de las víctimas. La mayoría de los recursos son esfuerzo del presupuesto. El año pasado logramos dejar 730.000 millones, este año casi 1 billón de pesos para avanzar en los pagos de las indemnizaciones, tanto administrativas como judiciales, y teniendo en cuenta pues los recursos que se puedan conseguir con la venta de los bienes. De la FARC y fruto de los acuerdos todavía no se ha recibido recursos. En el plan de desarrollo logramos, para no tener esta misma dificultad de estar recibiendo bienes para administrar, logramos dejar un artículo que nos permite recibir monetizados. Tenemos un anuncio por parte del Ministerio de Hacienda de llegar 30.000 millones de pesos de la monetización de unos bienes de la FARC. Esos 30.000 millones de pesos irán principalmente a la reparación colectiva. Tenemos 738 sujetos de reparación colectiva, los cuales están esperando la implementación de las medidas en su plan de reparación. Pero venga, doctor Ramón. Pero no hemos recibido nada, no hemos recibido en este momento. Es que quiero que nos quedemos en eso. El por qué no se ha recibido nada. Eso es porque todavía no se terminó el inventario, porque no se ha monetizado lo que entregaron las FARC. ¿Por qué todavía ese dinero no ha ingresado a la unidad de víctimas para hacer uso del mismo en los procesos de reparación? No ha ingresado porque no ha sido monetizado. Nosotros en este momento lo recibimos, es netamente monetizado como quedó en el plan de desarrollo. Y el anuncio que tenemos son 30.000 millones, de los cuales antes de finalizar esta vigencia nos dicen que nos lo van a entregar, de una monetización de un oro que entregaron en el fruto de los acuerdos. Y nos hablaban de 3.000 millones en un mes, 2 meses, y antes de finalizar la vigencia, los otros 27.000 para completar los 30.000 que nos anunciaron. Hablemos del inventario que hay también en poder de ustedes, algunos elementos que no se han podido monetizar, y recordemos que también en su momento cuando, por ejemplo, las FARC entregaron que traperos, ollas, ustedes todavía tienen, incluso de grupos paramilitares, tienen elementos o materiales o algunos bienes que sean de difícil monetización y que sean, digamos, irrisorios o no se puedan de ninguna manera utilizar para hacer una reparación integral a las víctimas. Sí, tenemos bienes muy particulares, como el estanco que nos entregan o el bar que nos entregan para reparar a las víctimas y poder administrarlo. Situaciones como la carretera, que en el momento del conflicto ellos o el grupo la construyó y dice que esa carretera es de ellos, y cuando nos presentaban en el inventario una carretera, el cementerio, que ellos también tenían una injerencia sobre el manejo del cementerio, entonces que también nos podían entregar el cementerio como un inmueble para poder nosotros reparar las víctimas, una
finca isla, que lo llamamos nosotros, que pues tuvo todos los inconvenientes porque en el invierno es un río, en el verano aparece una isla que deja el río y según para ellos era la forma de entregarnos esta finca isla. Cadenas que nos entregaron en su momento, la casa, por ejemplo, de Mancuso todavía la tenemos en el departamento de Córdoba. Allí logramos establecer nuestra oficina y dejar de pagar un arriendo, porque tampoco nos la pedían en comodato y nosotros no podemos entregar en comodato. Tiene que ser el mecanismo de arriendo que nos genere un ingreso para pagarle a las víctimas sus indemnizaciones. Pero estos bienes que ustedes mencionan, el estanco, la carretera, el cementerio, esto es de los distintos actores, o sea, aquí hay bienes que son de FARC, hay bienes que son de paramilitares, o esto fue particularmente de los grupos de autodefensa que entregaron esto. Son de los grupos de autodefensa en el marco de la ley 975 que entregaron. Hay también unos bienes que se presentaron de esos grupos, de los grupos guerrilleros de su momento que se acogieron, pero son particularmente y principalmente de los grupos paramilitares que se acogieron a la ley 975. Doctor Ramón Rodríguez, ¿cuáles son esas dificultades que se tienen frente a los estrados judiciales? Hablemos en este caso de Justicia y Paz, que ya en sí terminó su periodo, pero que todavía faltan muchas sentencias por salir y definitivamente las víctimas continúan golpeando la puerta, continúan esperando a que lo reparen, muchas se han muerto esperando a que les llegue una indemnización, un peso de lo que les corresponde por ley y definitivamente esto no va a cambiar y ya está finalizando Justicia y Paz. ¿Qué va a pasar con todos esos casos? Porque se han reparado apenas 14.122 víctimas de 23.158 que tiene Justicia y Paz. Sí, por el marco de Justicia y Paz, sabemos el número de víctimas que se tienen, el compromiso y las dificultades, vuelvo y les reitero, es el tema de la monetización de estos bienes que los despachos judiciales dan su orden frente a el pago de la indemnización por vía judicial. De esos 23.000 víctimas, pues mencionamos que ya hemos indemnizado 17.000, pero también hay que ver, eso es judicial. La administrativa, hemos llegado al 1.000.000 de víctimas que ya indemnizamos por vía administrativa, que es el reconocimiento, sin desconocer que se puede presentar un fallo por vía judicial y que haríamos el descuento de lo que ya se le pagó a la víctima por vía administrativa. Pero es el avance que se ha podido tener. ¿Qué ha sucedido también con los bienes? Y la ley de Justicia y Paz eran los 8 años del sometimiento. También los bienes, las dificultades que se han tenido es porque han vuelto otra vez y ya han salido de la cárcel estos postulados de Justicia y Paz y vuelven al territorio ejerciendo pues presión frente a los bienes que ya habían entregado. Numeral, las víctimas merecen. @Sebas Velas escribe, numeral, las víctimas merecen que las FARC cumplan los acuerdos, entreguen los bienes para la reparación de las víctimas. Doctor Ramón, con este trino que hace @Sebas Velas yo quiero quedarme. Hasta el momento, cruzando la información que tiene la JEP, que tiene la Fiscalía, ¿las FARC ya entregaron todo lo que podían entregar para la reparación de víctimas de ellos? Sí, ellos, según lo que en el reporte que tenemos nosotros, ya entregaron. Estamos esperando es el proceso de monetización para que nos lleguen los recursos y nosotros, principalmente, y como quedó en el plan de desarrollo, va a ser para la reparación colectiva que se tiene. Nosotros seguiremos haciendo el esfuerzo desde el presupuesto general de la Nación con los recursos que se tienen de la monetización de los bienes, más los temas de arrendamiento, para seguir pagando las sentencias de Justicia y Paz y avanzar en la reparación administrativa de acuerdo a los criterios que se tienen en este momento establecidos dentro de la entidad. @PF Rivera escribe, numeral, las víctimas merecen respeto, no jugar con nosotros, eficiencia en la reparación. Fuimos reconocidos desde el 2014 y desde hace 2 años nos dicen que ya estamos listos para la reparación, que todo depende que la magistrada autorice la reparación y nada. @LMR8729 escribe, numeral, las víctimas merecen un adecuado sistema de administración de los bienes. El FRB, que es el Fondo de Reparación de las Víctimas, debe ser eficiente en la monetización de los bienes. Desde su creación, las cifras de venta de esos bienes han sido irrisorias, ineficiencia del sistema de administrar. Doctor Ramón, le transmito esta pregunta que llega a través de nuestro numeral Las víctimas merecen. ¿Es verdad? ¿Hay bienes que se han vendido por debajo de su valor real y por ende aquí pierden las víctimas? Nosotros hacemos todo un proceso de avalúo, no se ha hecho. El avalúo se entrega a CISA. Nosotros
no hacemos el remate o del tema de los bienes. Se contrata a través de CISA, que es la encargada a nivel nacional para poder hacer este proceso de monetización, y bajo esos esquemas es que nosotros recibimos los recursos que CISA puede hacer. Lo que menciono es que no son tan atractivos los bienes para ser monetizados, ni siquiera para ser arrendados, a veces para ser monetizados muy complejo, y más en estos últimos años que ya los postulados de justicia y paz han salido de la cárcel y han vuelto al territorio. Entonces, se vuelve muy complejo y por eso en el plan de desarrollo, fruto de los acuerdos, pedimos no que nos entregaran bienes, sino que nos entregaran los recursos para poderle cumplir a las víctimas. Doctor Ramón, 9 millones de víctimas, por lo menos es lo que ha dejado el conflicto armado. ¿Qué decirle a estas personas que están esperando una reparación, ya sea a corto plazo, a largo plazo, pero que sean definitivamente reparadas integralmente? ¿Cuál es ese mensaje? Porque definitivamente plata no hay. El mensaje es que avanzamos y por eso en el proyecto de ley buscamos el fortalecimiento primero del presupuesto general de la Nación. Les mencionaba que el presupuesto de este año, que el presidente Iván Duque ha hecho todo con el Ministerio de Hacienda, es el presupuesto más alto en la historia de los 9 años de la implementación de la Ley 1448 para llegar a 127.000 víctimas indemnizadas por vía administrativa, sin desconocer lo que avancemos en los temas de vía judicial. Pero el tema, y por eso la Corte lo estableció y prorrogó la Ley 1448 por 10 años más, viendo estas circunstancias del avance frente a los procesos tanto de reparación individual como colectiva y también acompañado de retornos y reubicaciones que lo solicitan las víctimas. ¿Qué necesitamos? Netamente es que los victimarios también coloquen sus recursos, pero sus recursos monetizados para poderle cumplir a las víctimas, poder monetizar estos bienes de forma express para que podamos entregarle a las víctimas sus recursos, y eso es, por eso se prorrogó por 10 años más. Nosotros decimos que en esos 10 años, si seguimos a este ritmo, pues no vamos a alcanzar, y por eso necesitaríamos más tiempo, pero en ese momento lo que se necesitan es recursos para poderle cumplir a las víctimas, tanto del esfuerzo del presupuesto general de la Nación como de los victimarios, ya sea de justicia y paz o de los acuerdos de paz que se firmaron con las FARC. Escribe @celisma, numeral, las víctimas merecen. Mis padres ya tienen 80 años. Están en lista desde hace 3 años. Todavía nada. @Madison7464, numeral, las víctimas merecen. Las víctimas de Machuca estamos esperando que nos indemnicen. Llevamos 22 años. El presidente anunció 6.000 millones para indemnizarnos. Todavía no nos voltean a mirar. Y escribe también con nuestro numeral, las víctimas merecen, @AlejandraPSG, numeral, las víctimas merecen como mínimo devolverles económicamente lo que les quitaron, ya que no tienen paz, perdieron a sus familiares, sienten miedo y no tienen oportunidades, que les den lo que les corresponde por ley. Doctor Ramón, ¿es verdad que hay una circular de su despacho, de la unidad para la atención y reparación de víctimas, en donde se señala que se tendrá que priorizar a las personas de la tercera edad y a las personas en situación de discapacidad a la hora de adelantar este proceso de reparación? Bueno, la resolución 1049, no es una circular, es una resolución, la 1049 del 2019, amparada en el auto 206 de la Corte, donde la Corte establece que no existen los recursos suficientes para pagarle a todas las víctimas, nos dice prioricen, generen un acto administrativo, lo generamos con este acto administrativo, focalizamos personas mayores de 74 años para pagar la indemnización, personas con discapacidad, pero también enfermedades terminales y ruinosas, que pues este grupo poblacional tenemos en estos momentos. ¿Qué hemos logrado? Focalizarlos, priorizarlos, es lo que venimos haciendo el pago en el 2019 y el 2020, pero antes de finalizar esta vigencia de esta resolución, enmarca la misma resolución 1049, vamos a abrir la ruta general para llegarle a 9.400 víctimas aproximadamente, con una inversión de 89.000 millones en esa ruta general que está esperando para los temas de indemnización. Pero el grupo prioritario de los 80 años que mencionaba hace un momento, todas las personas que tengan mayores de 74 años, es un criterio para el pago de la indemnización con los recursos del 2020 y el primer semestre del 2021. Es decir, el oyente que nos escribió aquí diciendo que sus padres son mayores de 80, ¿podrían ir entonces por esa vía express?
Sí, señor, ya es todos los mayores de 74 años. Nosotros tenemos un servicio un Bien. correo electrónico, servicio al ciudadano @unidadvictimas.gov.co, y ahí pueden colocar el caso desde que es un criterio, sí, Sí. solamente con cumplir años y con tener 74 años ya es un criterio Bueno, de y priorización las para el pago. víctimas de Machuca de hace 22 años, ¿qué pasa ahí? Bueno, las víctimas de Machuca, allá estuvimos con el señor presidente. Yo personalmente fui a comienzos de año para ir a revisar. Nosotros ya indemnizamos a las víctimas de Machuca. Estamos en el proceso de reparación colectiva. Allá hay 2 sujetos de reparación colectiva. Y también estábamos revisando medidas complementarias. Están pidiendo un polideportivo. Fuimos con el Ministerio del Deporte para ver cómo se puede construir a través del Ministerio del Deporte como una responsabilidad por parte de ellos, y también con el Centro de Memoria Histórica porque están pidiendo la Casa de la Memoria de Machuca. Allí estábamos viendo el lote, cómo se puede construir, pero son actividades complementarias del plan de reparación colectiva, tanto de la comunidad afro como de la comunidad campesina y étnica que están allí en el territorio. Paola le tiene una pregunta, doctor Ramón, le leo comentarios, @Jenny Vergel, numeral las víctimas merecemos un ágil proceso, respeto por todas las víctimas que llevamos años esperando que un magistrado falle, en nombre mío, de mis hermanos y madre, hacemos presencia, @Janet Pulido numeral las víctimas merecen verdad, justicia, reparación y no repetición, el Estado debe proteger a los millones de víctimas del conflicto armado, y @Zuleta A29 escribe numeral las víctimas merecen la verdad. Ya sabemos que nos vamos a morir primero antes que ver esta indemnización. Paola, su pregunta para el director de la Unidad de Víctimas. Sí, Juan Pablo, antes de la pregunta, un comentario, y es que en el tema de la priorización, nos cuentan aquí también algunas víctimas, es que también están ahí grupos étnicos, comunidad LGBTI, cabeza de hogar o una persona que tenga una enfermedad terminal. También digamos que cuando haya plata, si se consigue, pues se le va entregando primero a ellos. Pero yo quiero preguntarle al doctor Ramón, es que mientras que se repara una víctima completamente, se les ofrecen unos apoyos para estudios, salud y emprendimiento, pero esos tampoco están llegando. ¿Qué pasa con esas ayudas, esos apoyos que se han ofrecido? Bueno, Paola, la atención a las víctimas no es solamente de la unidad para las víctimas. Nosotros tenemos 2 pilares fundamentales: el pago de la atención humanitaria y el pago de las indemnizaciones y todos los procesos de reparación colectiva. Les mencionaba retornos y reubicaciones, pero vienen temas de salud, educación, vivienda, generación de ingresos, que son transversales y que hacen parte del sistema de atención a la población víctima, que es un sistema, más de 57 entidades. Entonces, allí viene la palabra muy normal, que es zapatero a tus zapatos. Entonces, salud, hacemos todo el proceso para la atención psicosocial en salud a través del PACTIVI. El Ministerio de Salud tiene un compromiso y una tarea frente a la atención psicosocial. Educación tiene también, tanto garantizar todo el ciclo de educación, y principalmente nos están pidiendo hoy las víctimas la educación superior. Allí se hacen unas convocatorias con el Ministerio de Educación y buscamos pues conseguir las becas, pero pues la capacidad y los recursos no son suficientes para todas las víctimas. El fin de semana se acabó una convocatoria en el distrito, en coordinación con el ministerio, pero no pasan de tener 600, 500, de 500 a 600 becas de educación superior. Entonces, esa es la oferta institucional, y por eso en el proyecto de ley que está en trámite, lo que buscamos también es que esas 57 entidades, más las entidades territoriales, cumplan con cada uno de estos componentes que tiene la política pública de atención a víctimas. Doctor Ramón Rodríguez, hay algunas víctimas que estaban recibiendo parte de la indemnización, les estaba llegando mensualmente algunos recursos, pero a ellos se les suspendió y dicen que tienen que esperar a que les indemnicen. ¿Cuánto tardarían estas personas en que reciban nuevamente lo que les corresponde por ley? Es un proceso, toda la atención a las víctimas. Arrancamos, y cuando nosotros entregamos mensualmente, no es que entregamos la indemnización, entregamos es atención humanitaria para 2 componentes: alojamiento y alimentación. El primer año no es discutible, se le hace la programación de los 3 giros cada 4 meses, dependiendo de la composición familiar de su núcleo familiar, se entregan. Cuando ya después del primer año hacemos la medición de carencias a través del sistema, 67 plataformas que se cruzan para saber qué ha pasado con esa persona en ese año, y resulta que nos aparece generando ingresos, reportando en salud, manejo de tarjetas de crédito. Entonces se suspende la atención humanitaria y sigue en la ruta
hacia el proceso de indemnización. Hay víctimas que se les suspende, se le ha suspendido a víctimas la atención humanitaria, pero hoy, en el marco de la pandemia, del COVID-19, estamos haciendo toda una revisión porque habían víctimas que ya habían superado la subsistencia mínima, pero debido a estas circunstancias les ha tocado cerrar su negocio, perdieron su trabajo y nos están solicitando nuevamente el pago de la atención humanitaria. En esa vigencia hemos pagado 320.000 giros con una inversión de 185.000 millones de pesos en solo atención humanitaria en el marco de la pandemia, pero seguimos haciendo el pago de las indemnizaciones. Pagamos 62.000 indemnizaciones con 477.000 millones de pesos de inversión. Numeral, las víctimas merecen, @la genomita. Escribe, numeral, las víctimas merecen respeto, saber dónde están sus familiares desaparecidos, garantías de la no repetición y protección del Estado. Numeral, las víctimas merecen. Óigame, doctor Ramón, me toca hacerle la pregunta otra vez, porque escribe @Madison746499 con el numeral las víctimas merecen, que ninguna víctima de Machuca ha visto el dinero del que usted ha hablado. ¿Esto cómo se está manejando? ¿O hay víctimas que de pronto todavía no han recibido lo que les corresponde? No, hay víctimas, nosotros hicimos todo un barrido, hicimos toda la priorización, fue después de la visita del señor presidente. El señor presidente estuvo muy atento para hacerle el seguimiento y personalmente yo fui como director general de la Unidad para las Víctimas a hablar con la comunidad, explicarle cuáles eran los procesos. Revisamos todos los censos que se tenían de los hechos victimizantes de allí de Machuca y se garantizó que los giros de los pagos de las indemnizaciones Sí. los hubieran Entonces, recibido las víctimas. no Ahí sé tenemos el testimonio de una de las líderes de nuestra visita, donde ella agradece todo el esfuerzo que se ha hecho. Ese día aproveché y llevé unas tal vez- acciones, pero se Tal hizo vez, todo el doctor Ramón, ejercicio. aprovechar, Hay una confusión, digamos, hay una confusión. dígame. No, o De si no, pronto hay una confusión de la comunidad de a veces dicen, no, pero es que nos falta que nos hagan el polideportivo. Entonces ellos entienden que la reparación no ha sido total. bueno, pero de repente de la mano de su equipo pueden verificar este tuitero que está insistiendo en que no se ha dado esa indemnización, tal vez alguien que estaba por fuera del registro, no lo sé, ahí sí ya digamos que me queda difícil definirlo. Numeral, las víctimas merecen. Doctor Ramón Rodríguez Andrade, director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, gracias por estar con nosotros en Sigue la W, le deseo una feliz tarde. Muchísimas gracias y muy atento para seguir pues aclarando estas dudas y principalmente el tema son recursos. Todo el esfuerzo se ha hecho y ahí sí el tema de los victimarios es supremamente importante que los recursos sumen, porque en este momento yo tengo víctimas que si me pasaran 3 o 4 billones de pesos fácilmente tendríamos cómo hacer los pagos porque ya cumplen con todos los requisitos para poderle hacer la entrega de su indemnización. Muchas gracias. Numeral, las víctimas merecen. @Famago8 escribe, numeral, las víctimas merecen que después de tantas pruebas, estudios y fallidos fallos se les dé una indemnización justa, respetuosa y digna. Ya basta de tantas evasivas. @Omar Ortiz R1. Numeral, las víctimas merecen que agilicen los procesos. La burocracia ha consumido recursos que debieron ser aprovechados para la reparación. Los burócratas y funcionarios no tienen afán. Óigame, Paola, el tema del manejo de los bienes recae sobre la SAE, ¿no? La Sociedad de Sobre Activos la Especiales. Sociedad de Activos Especiales, que fue la que reemplazó a la DNE, a la Dirección de Estupefacientes, pero entonces ellos están en este momento ya pues tratando de poner a la venta esos activos y así poder conseguir liquidez, recursos para hacer la reparación. Pero Bueno. es que se demora, es un proceso bien complicado. Mauricio, las voces de las víctimas, 12:43 en Sigue la W. Sí, señor, escuchemos las víctimas. La primera de ellas nos cuenta todo este camino que ha tenido que esperar para ser reparada por la muerte de su padre. Buen día, mi nombre es Jenny Vergel, hija del señor René Vergel Álvarez, asesinado por el señor Juancho Prada el 11 de enero de 1999 en la ciudad de Aguachica. Llevamos muchos años esperando la reparación por parte de este. Ha sido un proceso demasiado largo donde nos piden papeles, nos asignan abogados que no hacen absolutamente nada. En el último proceso, hace 3 años, con la fiscalía, donde metimos papeles y nos pidieron que asignáramos un abogado. Entonces llevamos esperando a estos 3 años y llamando donde nos dicen que cambian magistrada, que no se ha dado fallo.
Ha sido un proceso desgastante para nosotros, sobre todo para mi mamá que inició el proceso y en ese momento ya se encuentra de una avanzada edad. Esperamos que las víctimas seamos escuchadas en este momento. Muchísimas gracias. Otra de las víctimas es justamente lo que decía ahorita el director Ramón Rodríguez, que se les estaba entregando una ayuda para mantenimiento, por sostenimiento, pero que lo han dejado de recibir y ellos piden que les indemnicen por lo menos lo que les corresponde por ley. Bueno, buenos días, mi nombre es Jainer Enrique Navarro Montero, soy desplazado desde el municipio de Becerril Cesar y desde que me encuentro registrado en el registro único de víctimas he venido luchando. Al tiempo pues me dieron una que otra ayuda y me dejaron de dar porque supuestamente pues ya yo no necesitaba de las ayudas y tampoco me han dado la indemnización. Soy víctima por desplazamiento forzoso y desaparecimiento forzado de mi papá. Y hasta el momento no he tenido resultados a pesar de que he hecho todas las vueltas, he hecho todos los documentos que me requiere el gobierno, pero no veo que se agiliza el proceso. Ya llevo bastante tiempo esperando esto. Numeral, las víctimas merecen. En segundos, el caso Odebrecht. Y después de lo que el fin de semana reveló el diario El Espectador, en donde se señala que por lo menos desde Brasil no llegaron testimonios que hablaran de la participación del Grupo Aval en el escándalo de Odebrecht, pues tenemos pruebas, las pruebas que estarían vinculando al grupo. Eso será en segundos, aquí en Sigue la W.